Bien, buenos días, tardes o noches, según corresponda. Eh, bueno, en este caso tenemos el día de hoy un invitado para el cual son noches, ¿no? Se Ujú. conecta, se conecta con nosotros desde España, que es el doctor Íñigo Ngay, maestro y amigo tanto de Gabriel, que también está hoy aquí, como mío. Ah, ambos tuvimos la suerte de escuchar las lecciones del doctor Ongay de viva voz en las aulas de la Facultad de Filosofía de León. Eh, y desde entonces, pues, hemos estado unidos en amistad, por usar la fórmula espinociana, con él, ¿no? Eh, y bueno, nos da un gusto inmenso a Gabriel y a mí, creo que puedo hablar por los dos. Nos da un contento enorme, ¿no? Siempre dialogar con el doctor Ongay. Eh, bueno, permítanme que haga una sucinta presentación del doctor Ongay, aunque no la necesite. El doctor Ongay es doctor en filosofía por la Universidad de Oviedo. Eh, ha colaborado en tantos medios académicos que voy a tener que omitir el nombrarlos, ¿no? Simplemente decir que tiene numerosas publicaciones en las revistas El Basilisco, El Catoblepas, en torno a muy diversos intereses, ¿no? De filosofía de la ciencia, etología, filosofía política, reconstrucciones incluso de autores desde el punto de vista del materialismo filosófico. Recuerdo ahora su reinterpretación de Ernest Mach, de la filosofía de Ernest Mach, que es una, no tiene desperdicio, fue publicada en el Basilisco. Y bueno, en fin, que el doctor Ongay pues no necesita de nuestros elogios, pero a mi juicio pues es uno de los más destacados cultores del materialismo filosófico, y nuevamente pues nos da mucho gusto tenerlo hoy aquí para conversar. Le cedo ahora la palabra a Gabriel para que comencemos la faena. No sé si Gabriel tenga algo que añadir a esto que he dicho. Pues el agradecimiento total a nuestro querido amigo, el doctor Ongay, y que, bueno, hay varias cosas que se deben de decir a razón de lo que se pueda platicar el día de hoy, que el primer tema que tenemos propuesto para empezar a tratar, pues es el de protestantismo, el tema de protestantismo así a secas de pronto así nada más protestantismo, digamos. Eh, y pues que yo tengo que agradecer muchísimo porque si este tema tiene algún sentido, ha sido porque en la biblioteca de un instituto leonés nosotros tuvimos la oportunidad de poder platicarlo en su momento. Después, cuando en una afinada facultad también tuvimos la oportunidad de ser evaluados, bueno, de ser evaluado este proyecto por parte del doctor Ongay en la clase de filosofía de la religión, la cual me impartió él junto con la de teoría de la ciencia, filosofía de la ciencia, y esta, la primera vez que hablé de este tema, bueno, con el rótulo completo del mito del protestantismo, fue para una conferencia que di en un congreso de estudiantes de filosofía de la religión o de religiones que se dio en la UNAM. Y el profesor Ongay, el doctor Ongay me dio la oportunidad de revisar este trabajo, como de hecho se tomó a cuenta para la calificación y todo el asunto, fue todo un acontecimiento para mí. Y en su momento esa fue la primera y última vez que hablé de ese asunto en público. Nunca más lo he vuelto a hablar. De hecho, esa vez incluso me cortó el señor que estaba hablando ahí al lado del moderador porque duró 15 minutos. Entonces espero ahorita tampoco agotar el tema, pero sí presentar líneas que en esa primera exposición del 2017, ya hace 3 años atrás, pues quedaron opacados, ¿no? Ya no se alcanzaron a revisar. Y pues nada, pues nuestro agradecimiento, y antes de comenzar, pues quisiera escuchar si el doctor Ongay tiene algo que decir. Pues bueno, por supuesto, lo primero que tengo que decir es agradeceros muchísimo de todo corazón la invitación a estar con vosotros. Para mí es un verdadero placer participar en vuestras conversaciones en este canal que sigo con muchísimo interés desde sus comienzos.
y que sí, efectivamente, yo he sido vuestro profesor, me complació mucho serlo y me complace mucho estar con vosotros y que con ocasión además del mito del protestantismo, pero no solo con ocasión de esto, porque el verdadero especialista aquí es Gabriel, que es el que ha trabajado el tema con una finura y con una profundidad verdaderamente destacables, ¿no? Entonces, con ocasión de ese tema, y no solamente con ese tema, sino con ocasión de otros muchos, yo aquí tampoco estoy, sin embargo, en mi condición de profesor en absoluto, porque yo creo que esto del mito del protestantismo, pero no solo esto, nos da la ocasión más que manifiesta de decir aquello que le decía, que yo, vamos, que a mí me parece que es esencial, ¿no? Que decía Heidegger, creo que se lo dijo, por lo menos lo cuenta él, en un homenaje en el cumpleaños de Eugen Fink. Entonces Heidegger, citando a Nietzsche, dice que el maestro solo comparece como maestro cuando el discípulo le supera o algo así, ¿no? Y entonces, pues, esto se aplica a esas palabras aquí perfectamente porque del protestantismo puedes hablar tú, Gabriel, muchísimo más que yo y con mucho más conocimiento de causa, ética y incluso hasta cierto punto de mí, aunque tú eres ateo, ¿no? Por supuesto, pero ateo católico además, pero por supuesto, probadamente, pero con esto quiero decir que tú conoces el terreno perfectísimamente bien. Así que nada, yo para mí por de pronto un placer estar con vosotros. Muy bien, pues nada, vamos a... Lo que les propongo es que tengo aquí un índice general donde esbocé las ideas generales de lo que ya el mito de protestantismo pues está tomando la forma y pues son las investigaciones que he estado tratando. Y además, uno de los elementos que no incorporé en aquella ocasión y que se quedó, digamos así, y que he podido resolver, bueno, no resolver, por supuesto que no, pero que he podido replantearme a raíz de mis clases de historia de México. Soy profesor de historia, y curiosamente, porque soy profesor de historia en inglés, entonces se da historia de México en inglés en la, en la secundaria en la que estoy, entonces está curioso el asunto, pero a raíz de eso es que he podido incorporar esta lectura del protestantismo y las intenciones de mantenerlo así, como un lisologismo, generalmente para reinterpretar elementos de la historia de México. Y para eso pues me voy a remitir a algunas fuentes, otras ya conocidas y otras, no es que no sean conocidas, pero no son tan populares, pero en fin. Primero que nada y para comenzar, creo que, digamos así a manera de preludio, cabe mencionar que hay por ahí un proyecto de filosofía de la reforma. Esto de alguna forma, ¿no? El desarrollo de este trabajo de alguna forma sí requiere ya una filosofía de la reforma, pero no he tenido la oportunidad de desarrollar, primero, digámoslo así, la idea denme un segundo. No he podido desarrollar la idea completa de la reforma como una idea filosófica por sí sola para darle un tratamiento independiente de lo que es el protestantismo o de la reforma protestante o de la reforma luterana. Eso por un lado. Sin embargo, digámoslo así, ciñéndonos a la tesis de que es la filosofía un saber de segundo grado y que requiere este tipo de este tipo de desarrollos previos antes de hacer nuestras reflexiones filosóficas, creo que ya el desarrollo del mito del protestantismo es un ejercicio de una filosofía de la reforma. Eso es lo primero que quisiera decir. Segundo, también recordar una cuestión que es indispensable para esto, que es el origen tecnológico de las ideas. Esto es conocido por todos, por lo menos los que están incorporados en la órbita del materialismo filosófico, que es el origen tecnológico de las ideas, y con esto, que para mucha gente que no tiene nada de idea del materialismo filosófico, pues puede sonar un poco extraño, no es otra cosa más que lo siguiente. La tesis que sostiene que el origen de las ideas se da a ras de suelo mundano y no proceden de ninguna mente superior o de ningún mundo de un extramundo, como si una atmósfera extramundana. Eso es imposible. De modo tal que, si ese es el origen de todas las ideas, es decir, la idea de mundo, la idea de evolución, la idea de humanidad, me disculparán, pero es que acá están hablando de númenes, ¿verdad? El, denme un segundo, denme un segundo. Se me hace que esto lo vas a tener que editar, Jorge, denme un segundo. No hay problema. Ya, es que
Aquí están las mascotas. Y estamos en el origen tecnológico de las ideas. Siendo el origen de todas las ideas un origen tecnológico, es decir, que presupone un tratamiento técnico de las mismas, un uso técnico de estas ideas, sea la de reforma, sea la de Dios, sea la de incluso la idea del libro, ¿no? O cualquier otra, no hay motivos por los cuales pensar que reforma está exenta de este tratamiento. Entonces, la tesis central era la siguiente. La idea de la crítica hacia el protestantismo, hacia la reforma protestante, digamos, para utilizar la fórmula completa y saber exactamente a qué nos estamos refiriendo, porque decir reforma, pues por lo menos en la historia de México, eso no es un concepto bastante equívoco, por lo menos aquí, con el gobierno que tenemos, que se considera la 4T, la cuarta transformación, un cambio de régimen ahí curioso, el segundo proceso histórico enumerado sería la reforma, ¿verdad? El primero la independencia de México, después el proceso de la guerra de reforma, después la revolución y después lo que sea que esté pasando ahorita. Por ejemplo, también el presidente anterior, Enrique Peña Nieto, se le conoció así como, o esperaba que se le conociera así como el presidente de las reformas, y tuvo ahí una rapsodia de reformas impresionantes, reforma energética, sendaria. Entonces, la idea de reforma, pues sí, resulta un poco problemática decirla así sin más. Pero para la crítica de la reforma protestante, refiriéndonos a este movimiento alemán, ¿verdad? Que viene desde Lutero y que desemboca en todas estas perspectivas tan plurales que hay, pues nos referimos así, reforma protestante. Ahora, otra de las cuestiones por las cuales también viene muy al caso tratarlo es porque evangélico, por lo menos, evangélico frente a católico, pues es una idea la idea de evangélico de esta secta protestante que de hecho, bueno, hay muchos evangélicos, ¿no? Por ejemplo, en el año 39, si mal no recuerdo, fue fundada una secta que se llamaba Pentecostal, Iglesia Evangélica Pentecostal. Y ahí juegan con las palabras, ¿no? Bautista, fundamentalista, bíblica de los últimos días, y ahí para aventar para arriba, ¿no? Parece como la fórmula del viejito Melquiades que hace una canción de reggaetón. Solamente hay que poner ahí de dónde viene, a qué se refiere y cuál es su doctrina. Y ahí se pueden hacer formulaciones impresionantes. Pero el evangélico, pues, viene muy al caso porque sí se está utilizando mucho, sobre todo aquí en Hispanoamérica, bueno, Latinoamérica, porque aquí estamos hablando de Brasil, de los vínculos que tiene el presidente Jair Bolsonaro con las iglesias evangélicas. Pero aquí no son las iglesias evangélicas, por ejemplo, los protestantes, los metodistas o los bautistas, perdón, los presbiterianos, los metodistas o los bautistas. Se refiere exactamente a esta secta que se llama Iglesia Universal del Reino de Dios, que aquí en México la conocemos como Pare de Sufrir, y que ha acaparado los programas nocturnos de nuestra programación mexicana para que todo el mundo tome su vaso de agua para obtener una especie de reforma interior. Entonces, frente a este tratamiento crítico, que, ojo, para quienes sean ateos, esto no esperen ver, hay una crítica al protestantismo y se sientan muy estimulados, ¿verdad? Esperando ver una aniquilación completa del asunto. Más bien es una reconstrucción crítica, es decir, clasificatoria, y quienes sean creyentes, pues tampoco se sientan del todo desalentados, ¿verdad? Porque esto sí que les interesa. Entonces, eso es lo que se puede decir de la idea de reforma. La crítica estaría dirigida a esto, específicamente a la idea de reforma. ¿Por qué? Porque prácticamente la idea de reforma pues viene de una forma previa, y nosotros utilizamos aquí el contexto técnico del herrero, el cual una vez que que llega a su taller una armadura, un casco, un yelmo, un escudo que ya está formado, que ya tiene una forma determinada, le reforma, pero siempre presuponiendo una forma previa que tenía. O ya sea una forma previa que tenía él en su cabecita, ¿verdad? O, bueno, digo, entre sus esquemas de trabajo, para no caer aquí en psicologismos, o sea la forma previa que tenía el material con el que está trabajando. Entonces, a la hora de estar martillando y darle la forma nuevamente a este escudo, a este yelmo, lo que sea, está presuponiendo esta forma anterior. ¿Cuál es el problema con la reforma protestante? Que las intenciones, por lo menos ideológicas o ideológicamente manifiestas de Lutero, es un regreso a una iglesia primitiva, a una iglesia unificada, a una iglesia de Cristo que se identificaría con la doctrina de los apóstoles.
y es que es esa reforma la cual sabemos que es imposible. No existía una iglesia única de Jesucristo, digámoslo así, ni siquiera había una iglesia única entre los mismos apóstoles. De hecho, entre los mismos textos bíblicos, aquí hay algo que decir, ¿verdad? Y para los teólogos, o para los que nos dedicamos a esto de la teología de vez en cuando, la unidad que se le puede dar a los textos bíblicos se da aparte post, se da después de configurada una perspectiva teológica, no antes. Que nosotros podamos incorporar a San Juan, a San Pedro y a San Pablo dentro de la misma órbita de doctrinal, se debe a una reconstrucción teológica posterior, no a los contenidos internos de los autores, porque son totalmente dispares. Es decir, la teología de Juan, pues evidentemente, aunque se les quiera dar por demás otros, por ejemplo, hay un teólogo que radica aquí en México, bueno, no sé si radica aquí en México, pero trabaja mucho aquí en México, que se llama Ricardo Garrett, bautista, por cierto, y que prácticamente fue el profesor de todos los pastores protestantes bautistas convencionales de acá del norte de la región lagunera. Habla de los malos entendidos, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo. La samaritana, cuando se acerca a Jesús con él, le dice: Jesús, dame agua, ¿no? Y que tiene sed. Y la samaritana le dice: no, pues que entre nosotros no nos hablamos, ¿a poco tú no sabes estas cosas? Y Jesús le contesta: si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirías de beber a él. Otra cuestión, otro malentendido que pasa después, cuando Lázaro muere, Jesús dice que va a resucitar y la mujer contesta: sí, claro, en la resurrección postrera. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una especie de dualismo, pero esto está muy bien explicado, sobre todo por estudiosos como Schnackenburg, que exponen este dualismo como esta reformulación de malos entendidos, no es más que una reconstrucción nominal del dualismo platónico, del cual bebió fuertemente el que reconstruyó los relatos de Juan, porque es bien sabido que el Evangelio de Juan, por lo menos es una tesis muy extendida, es una reconstrucción de los discípulos, una reconstrucción posterior de los discípulos, como cualquier otro elemento de la Biblia, por supuesto. Eso es lo que se puede decir en cuanto al tercer punto. El cuarto punto, yo creo que sería algo relativo al tema de cristianismo en general. En muchas ocasiones me he tenido que ver en la penosa situación de tener que utilizar la fórmula cristianismo no católico, ¿verdad? Aunque ahí habría una contradicción, porque todo cristianismo en sus orígenes, por la gran comisión, digamos, tiene esta intención de ser católico, de ser universal, pero cuando he tenido que utilizar esta fórmula cristiano no católico, me refiero a una que provengo de una tradición que por lo menos se enfrenta críticamente a la tradición católica romana. Y esto, ahora sí, ya entrando en el tema del mito del protestantismo, digámoslo así, lo tomo yo en cuenta, o por lo menos cuando empiezo a trabajar esto frente a personajes que no son ustedes, o no son alguien que sepa del tema, digamos, los podría clasificar yo en dos grandes grupos, los filosofílicos y los helenofílicos, digamos así. Los filosofílicos me refiero a aquellos que todavía están bueno, es que esos todavía están y seguirán, ¿verdad? No tienen por qué cambiar. Que están comprometidos con las tesis de Nestle, las cuales Gustavo Bueno critica en el mito de la izquierda, de la vinculación de mito con cierto grado de irracionalidad, ¿no? De hecho, esta es una tesis constante y en todos los textos, por lo menos de bachillerato, nosotros podemos encontrar que la filosofía parece el paso a la racionalidad frente a los mitos de la antigüedad. Cosa que es totalmente, bueno, para más señas, pues los remito a la metafísica presocrática, ¿verdad? Porque aquí no va a dar espacio para esto. Entonces, ellos son los primeros con los cuales me toca confrontarlos, y los otros son los helenofílicos, los cuales están tan vinculados con esta reconstrucción ideológica, metafísica, de ideas como la libertad, el progreso, el humanismo, y que o sea, no es algo extraño para todos aquellos que nos hemos topado con literatura relativa al protestantismo, que el aura con el cual se envuelve este fenómeno es con libertad religiosa, humanismo, libertad de pensamiento, etc. Y con esto lo que quiero decir es que la crítica nuestra irá dirigida, digamos,
así a un elemento, voy a decirlo otra vez. El elemento fundamental de esta crítica tendrá que radicar, por lo menos a la hora de tratar de clasificar todos los demás movimientos protestantes, de modo tal que EMIC para los católicos, pues todos los que no son cristianos, y todos los que se dicen cristianos y no reconocen la autoridad papal, pues son sectas. Eso es más que conocido por todos. Incluso se empezaron a utilizar eufemismos curiosos como hermanos separados, por lo menos en el siglo XX se empezaron a utilizar así los hermanos separados o los hermanos separados, y recientemente hablé con un ex legionario y me comentaba lo siguiente, que el pueblo cristiano pues se encuentra totalmente separado. El pueblo cristiano se encuentra totalmente separado y cada misa pascual pues se hace una oración por la unidad del pueblo cristiano, y se cita este texto donde se dice que todos sean uno como nosotros somos uno, diciendo Jesús diciéndole al Padre. Y esto por ejemplo, esto de decir que el cristianismo está separado, pues solamente tendría sentido si se incorpora dentro del esquema de reconstrucción de todos los fenómenos la alternativa de que la Iglesia Católica es algo más que el mandato divino. Porque si fuera el mandato divino, habría una unidad del pueblo cristiano, porque eso ya está declarado en los evangelios, no habría posibilidad de una división. Y de hecho, muchos pastores protestantes actualmente han estado insistiendo en evitar ese uso, el decir, es que el pueblo cristiano está unido, pero bueno, esas son otras cuestiones y para otros canales. Pero se ha insistido mucho en esto. Y por otra parte, es que realmente hablar de reforma protestante, pues o hablar del protestantismo para dirigirse a todos los movimientos que no son católicos, pues resulta realmente una oscuridad total, porque como lo habíamos dicho incluso antes de lo hemos dicho hasta el cansancio, y ahorita lo estamos comentando antes de comenzar el programa, es que cuando alguien, sobre todo, no necesariamente, pero sí incluso dentro del círculo del materialismo filosófico, se refieren al protestantismo, pues lo hacen con un lisologismo total, y con esto del lisologismo y morfologismo, digamos, lo que buscamos aquí es una clasificación o una distinción morfológica entre las partes que componen esa totalidad que nosotros llamamos protestantismos. Por supuesto que algunos no tienen nada que ver con otros, y otros sí están más relacionados incluso genéticamente. Por ejemplo, la relación que hay entre la reforma protestante de Lutero, que se institucionaliza en la Confesión de Augsburgo, y aquí ya estoy adelantando un poco de las tesis que hay que tratar más adelante, pues tiene una línea, ¿verdad?, genealógica que se puede rastrear, pero por ejemplo, cuando tratamos con cuestiones como la luz del mundo, ¿no?, el cual el autoproclamado apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, pues se encuentra lidiando con cargos de pornografía infantil, abuso sexual infantil, tráfico de blancas, y una cosa impresionante, que por cierto este tipo pues está muy vinculado con no sé si todavía lo es, ¿verdad?, pero Martí Batres, ¿verdad?, el presidente de la Cámara del Senado, aquí en México, pues es impresionante. Bueno, otro punto crítico es que muchos han querido incorporar el inicio de la Reforma Protestante con un factor mitológico, que es la publicación de las 95 tesis, ¿verdad? Primero ahí hay que matizar, porque eso de dramático no tiene absolutamente nada. Era una práctica común de la época del siglo XVI, donde cuando había una disertación o una polémica la cual se tenía que tratar en público, pues se hacía eso, se tomaba el papel, se ponía en un lugar público y se podía leer por todo el mundo. Y nosotros vamos a suponer, utilizando un criterio específico de clasificación, el cual voy a anunciar más adelante, vamos a poner o a sugerir, ¿verdad? Se los dejo a ustedes a su consideración, ¿verdad? Y lo criticamos y lo reestructuramos si es necesario, que es la proclamación de esta confesión luterana de Augsburgo en los tiempos de Carlos V. ¿Por qué tiene que ser ahí, no antes? Porque ahí es la cristalización de un proyecto político. Es decir, no es si fuera lo de Lutero, pues no tendríamos que tomar a Lutero, tendríamos que irnos hasta el Concilio Letranense del siglo XIII, de principios del siglo XIII, o hasta Jesucristo, ¿verdad?, como el origen de la Reforma, o digámoslo así, ya hasta Jeremías, ¿verdad?, y así hasta Adán, ¿verdad?, y hasta el Elohim del capítulo 2 de Génesis.
y sería imposible hacer un rastreo. Ahora, ¿por qué tiene que ser así? Porque el criterio que vamos a seguir aquí es político. Y no es político por cuestiones ideológicas, sino políticos por la capacidad que tiene este criterio de poder incorporar todos los elementos propios de este fenómeno que llamamos la Reforma Protestante. Y además, no es que haya terminado de decir todo, pero voy a dejarlo así y luego más adelante siguen hablando ustedes e incorporo el resto de las cosas para dar paso al diálogo, digamos. El, no puede ser de otra forma porque tendríamos nosotros que reconocer, al igual que pasa con el animal divino, ¿no? Cuando Gustavo Bueno busca el núcleo de la religión, tiene que ser algo que sea emic reconocible y etic reconocible, es decir, dentro de la religión tiene que ser reconocido aquello que es el núcleo de la religión, pero también desde fuera de las religiones, es decir, un etólogo, un filósofo de la religión, debe de reconocer eso como parte fundamental o parte del material religioso. Y nosotros por eso nos vinculamos a este momento. A la publicación de la Confesión de Habsburgo, porque además ahí los príncipes del imperio, pues tocaba organizarse. Y además Carlos V lo que tenía enfrente, pues era la invasión turca. Y evidentemente lo que dentro de la reforma, pues sí es publicada en 95 tesis y en 1516 y la forma en la que todo esto ha estado tomando forma, pero porque también es necesario porque el criterio de distinción, digamos, que ayuda a distinguir entre los protestantes y esto evidentemente tiene una analogía directa con el mito de la izquierda de Gustavo, el cual utiliza el Estado como criterio de distinción, por lo menos en un primer momento, entre izquierdas definidas e indefinidas. Entonces, cuando nosotros estemos hablando de cristianismos definidos e indefinidos, estaríamos hablando de aquellos que tienen incorporado el elemento crítico a la Iglesia Católica, pero entendiéndola como un factor, como un elemento político, ¿verdad? ¿Por qué? Voy a hacer aquí una pequeña postilla, porque en su momento se me criticó a razón de esto que que no había ni una sola tradición protestante que no tuviera una perspectiva o una posición dada hacia la Iglesia Católica, y eso es cierto. Pero la cuestión aquí es cómo se reconstruye. Si somos capaces de nosotros encontrar ahí los vectores políticos que soportan esa perspectiva, hemos encontrado un protestantismo definido. Si por otro lado esa crítica deriva solamente de elucubraciones teológicas y desarrollos doctrinales, pues ahí estaríamos hablando de un cristianismo indefinido, de un protestantismo indefinido, de modo tal que, por ejemplo, los testigos de Jehová no serán distintos de Lutero porque su perspectiva sobre la cristología es totalmente distinta, porque esos de hecho, yo les llamaría, teológicamente, digamos, son cristianismos degenerados, porque han roto total vinculación con el cristianismo ortodoxo rastreable, ¿verdad? O por lo menos el que nos importa, porque hay unos cristianismos que es evidente que se perdieron. Hay muchas tradiciones y desarrollos, por lo menos del primer siglo, que nosotros tenemos indicios de que existieran, ¿verdad? Pero los desarrollos y reconstrucciones de sus doctrinas son imposibles, pero existieron. Y en el caso de los testigos de Jehová, su perspectiva frente a la Iglesia Católica, pues no obedece a vectores políticos o agendas políticas específicas, sino que obedece a desarrollos doctrinales en los cuales ellos le llaman la meretriz de las meretrices, ¿verdad? Una cosa así tipo Fernando Vallejo, ¿no? Pero con esteroides y más presupuesto. Y ahora, bueno, voy a dejarlo hasta aquí, pero hay otro punto que quisiera tratar y es la crítica que se le hace al corporativismo de la Nueva España, pero creo que hay muchos elementos que hay que saltar más adelante para ver si podemos llegar ahí, y si no, pues lo tratamos en otra cápsula. Pero hasta aquí quisiera abrir el diálogo. Bueno, Gabriel, yo quisiera decir algo, ya que has sacado tú que es, al menos en esta primera sección de la conversación, el punto, este sintagma, ¿no?, del mito del protestantismo. Es decir, ¿cuál es la función que tiene allí, en ese sintagma, el término mito, ¿no? Quisiera remitirme al mito de la izquierda, de Gustavo Bueno, en el que también lo has mencionado tú,
en el que Gustavo Bueno toma en cuenta pues dos acepciones del término mito, ¿no? La primera acepción un poco en la línea platónica del Timeo, ¿no? Cuando se habla del mito como un relato probable, ¿no? Como un logon didonai, dice Sócrates. Y ahí se vería, ¿no? Que mito, efectivamente el mito no está opuesto al logos, ¿no? El mito claro. Es él mismo un logos. Y la segunda acepción que toma Gustavo Bueno en cuenta, cuando se refiere al mito de la izquierda, pues es el mito como una fantasía producto de la imaginación, ¿no? Creo que en el sintagma, el mito del protestantismo, lo que se quiere recalcar con ese uso del término mito es precisamente esta segunda acepción, ¿no? Es decir, bueno, lo que hablábamos antes con las cámaras cerradas, de cómo en algunos círculos del materialismo filosófico, de gente aneja o emparentada con este sistema de alguna manera, muchas veces se crean efectivamente un mito en el sentido de una fantasía producto de la imaginación acerca del protestantismo al tomarlo de manera lisológica, es decir, sin tomar en cuenta las morfologías de esa totalidad, como dijiste tú muy bien, ¿no? Que es tan compleja y que tiene muchos relieves, digámoslo así, ¿no? Es decir, lo que se hace muchas veces desde estos círculos del materialismo filosófico es simplemente adjetivar al protestantismo como si fuera, es decir, se dice que es psicologista o que es decir, se lo adjetiva sin efectivamente morfologizar, digámoslo así, aquello de lo que se habla, ¿no? Entonces, simplemente llamar la atención sobre esto, que en el sintagma el mito del protestantismo, el mito creo que tiene precisamente esta función de la fantasía que se hacen muchos miembros de estos círculos del materialismo filosófico acerca de esta doctrina, ¿no? Sí, de hecho, si me permites, no, sí, claro, sí. claro. Y Adelante, eso, digámoslo así, en general no necesariamente remitido, primero, digamos, en un primer momento, y aquí voy a remitirme a la lectura de las primeras partes, de hecho es la página 12 del mito de la izquierda, el cual me hizo nuestro querido amigo y brillante bibliotecario Noé, pues facilitarnos, de otra manera sería imposible para mí leerlo por ahora. Y dice, en cualquier caso utilizamos el término mito no ya en el sentido vulgar, sino en un sentido más filosófico, que sin prejuicio de dar por supuesta su irrealidad, sin embargo, cree poder atribuir a los mitos algún tipo de logos, que es lo primero que dijiste, ¿no? Prácticamente eso por supuesto que lo reincorporamos y por supuesto que nos referimos, y aquí digamos que voy a leer otro párrafo y en vez de izquierda voy a utilizar el término protestantismo, la idea de protestantismo para que se entienda y por supuesto sumar a lo que tú nos acabas de explicar de manera muy clara, que dice, en cualquier caso el mito del protestantismo es oscurantista. En cuanto oculta las diferencias e incompatibilidades entre distintas corrientes de protestantismo, es confusionario, pero porque no permite distinguir las diferentes corrientes que están comprendidas en su nombre. El protestantismo en suma es un término oscuro y confuso. El propósito de bueno, en fin, ¿verdad? Aquí evidentemente Gustavo Bueno lo está diciendo, pero con la izquierda. Pero para cerrar el asunto y para que quede claro, para quien crea que es una extravagancia hacer este tratamiento, pues no, aquí hay un antecedente, ¿verdad? Utilizado para otras parcelas de la realidad, que es la de las izquierdas, pero lo mismo haremos nosotros, lo propio con el protestantismo, sí, claro. Gracias, Jorge. Bueno, yo creo que las versiones de este trabajo y proyecto de Gabriel que se han ido sucediendo en el tiempo y que yo, como digo, conocí en sus comienzos,
Me pareció que cuando escuché por primera vez las tesis de Gabriel en este sentido, me pareció que daba sencillamente en el clavo, ¿no? Por la utilización de esta... Tomar como modelo, sencillamente, la doctrina o el análisis de Gustavo Bueno en el mito de la izquierda para reconstruir críticamente, y aquí crítica quiere decir, por supuesto, clasificación morfológica, el mito del protestantismo. Y entonces, alguna vez ha dicho recientemente un amigo, también un querido amigo nuestro, Ekaich Ruiz de Vergara, con toda razón creo, menos con cierta razón, que todos los problemas filosóficos, o en gran medida muchos de ellos, etcétera, son problemas holóticos. Y este es un problema holótico. Es un problema que tiene que ver con todos y con partes, sencillamente, ¿no? Y con géneros y con especies, por tanto, y con la necesidad de no permitir, como solía recalcar Gustavo Bueno muchas veces, que el género mate a la especie. O que lo absorba, es decir, que lo absorba lisológicamente, que es que la especie quede confundida en el hondón del género, en el, como decía Hegel de Schelling, del absoluto de Schelling, todos los gatos son pardos, en la noche de la identidad. Y entonces que es una prueba, lo que prueba que esto es una cuestión holótica, en cierto modo, la contraprueba empírica, por así decirlo, sería lo que acaba de decir Gabriel de este legionario de Cristo con el que tuvo ocasión de hablar él, que se quejaba de que el pueblo de Dios no estaba unido, ¿no? Estaba no unido, sino separado. Y claro, por supuesto, este diagnóstico por parte del legionario de Cristo presupone una petición de principio. Está separado, no está unido, pero para decir que no está unido, quieres decir que hay que presuponer que lo tendría que estar, o que lo estuvo alguna vez, o que apocatásticamente lo estará en el final de los tiempos, por ejemplo, aureolarmente. Pero claro, eso no tiene por qué ser así en absoluto. No hay por qué presuponer la unidad de partida. Y si no se presupone la unidad de partida, entonces tampoco hay razón para decir que el pueblo de Dios está separado. Sencillamente lo que no habría ya es pueblo de Dios en absoluto. Es lo mismo que la alienación económica en Marx, la idea de alienación económica se disuelve si no presupones el comunismo primitivo, ¿verdad? Lo presumes el comunismo primitivo que luego aureolarmente se reproduce en el comunismo final, pues entonces el propio esquema marxista o marxiano de la filosofía de la historia también se desploma, se disuelve sencillamente, ¿no? Se disuelve en cuanto al todo, salvando, por supuesto, muchas de sus partes, naturalmente, eso por supuesto, ¿no? El materialismo histórico, etcétera. Ahora, en este punto, el protestantismo, efectivamente... Bueno, primero se pueden decir muchas cosas sobre él, tanto a favor como en contra. Y entonces aquí estaríamos contraria sum circa adem, si estuviéramos a favor del protestantismo o en contra del protestantismo. Y no estaríamos razonando en absoluto más o mejor que aquel cura de un chiste que contaba mucho don Gustavo Bueno, de un chiste de vascos, que es mi región de España, donde decía que un vasco iba a la misa dominical y a la salida de la misa le preguntaba a otro vasco, ¿no? Así que en México estos chistes de vascos no tienen tanta gracia, aquí por nuestras condiciones regionales sí, ¿no? Decía, Pachi, ¿qué tal en misa? Y dice, muy bien, realmente muy bien, ha hablado muy bien el cura. Y dice, ¿de qué era la homilía? Pues era del pecado. Y sobre el pecado trataba. Y dice, ¿qué ha dicho sobre el pecado? Dice, no es partidario. Bueno, pues aquí, por mucho que seamos partidarios o no partidarios, no estamos diciendo nada, absolutamente nada. ¿Por qué no estamos diciendo nada? Pues porque no se trata sencillamente de acusar al protestantismo de irracionalismo, por ejemplo, de psicologismo, lo ha dicho muy bien Jorge, ¿no? En todo caso, porque efectivamente en el protestantismo hay muchos componentes, por supuesto, de irracionalistas, irracionalistas cuando se comparan con otros modelos diferentes, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, se presupone en general, no solamente por parte de gente de nuestro círculo, sino también por parte de gente de fuera de nuestro círculo también, que en el catolicismo hay dosis mucho mayores de racionalidad que en el protestantismo. Bueno, eso es verdad, pero hay que matizarlo. La verdad de ese juicio hay que matizarla, porque efectivamente las dosis de racionalidad a las que pudiésemos referirnos en este punto, en el catolicismo romano, por ejemplo, en cuanto a la filosofía en general de Santo Tomás de Aquino, a la escolástica tomista sobre todo, frente a la escolástica más voluntarista de la que supone que parte Lutero. Bueno, no se supone, no, en realidad parte, por supuesto, de ella. Digo que ese racionalismo tomista es un racionalismo que supone la racionalización constante de mitos que en sí mismo tienen la estructura propia del pensamiento salvaje. Es decir, que lo que está haciendo Santo Tomás de Aquino es racionalizar mediante modelos aristotélicos o platónicos
mitologías que dan ciento y raya a las mitologías de los bororos, por ejemplo. Quiero decir, todo lo que tiene que ver con la presencia de Cristo, la Eucaristía. Bueno, no digamos nada, la parte final de la Suma contra Gentiles, cuando San Tomás de Aquino empieza a intentar explicar cómo es posible que resucitemos todos en el final de los tiempos y qué pasará con los caníbales que se han comido el cuerpo de los otros y de, bueno, Dios quitará de unos y pondrá en otros. En fin, es sencillamente una racionalidad que tiene mucho de mitología, es decir, del logo del mitos. Y entonces, descontando, por supuesto, los componentes racionales o irracionales, por aquí hay de todo, ¿verdad?, que pueda haber y además esto no es decir nada, en el protestantismo lo que vamos a intentar aquí perseguir es precisamente el mito, el logos del mito de las mitologías protestantes. ¿Y cuál es este logos? Hombre, en primer lugar, por supuesto, vamos a ver, para aquí aplicar, para partir de dos juicios muy distintos por parte de dos filósofos, de los dos grandes clásicos, dos de los grandes clásicos de la filosofía alemana, precisamente, ¿no? Alemana. Uno es Nietzsche, que en su obra La voluntad de poder, una de sus últimas obras, aquella que es, según muchos, según por ejemplo Heidegger, ¿no?, la obra maestra de Nietzsche, precisamente, ¿no?, en el curso que dio Heidegger sobre Nietzsche, ¿no? En La voluntad de poder, Nietzsche dice una cosa muy curiosa sobre el luteranismo y sobre Lutero. Dice, Nietzsche no es partidario, como el cura del pecado, ¿no?, del luteranismo. Y dice Nietzsche del luteranismo, ¿cuánta cerveza, dice, hay en la Reforma Protestante? Dice algo así, ¿no? ¿Cuánta cerveza hay en la Reforma Protestante? Es decir, que es una especie de cristianismo alcoholizado, debilitado, etcétera. Juicio que, por cierto, Nietzsche comparte con el Papa León X, ¿no? Que León X, cuando le presentaron las tesis sobre la indulgencia, dijo, esto es un suavo, un sajón, que ha bebido demasiada cerveza y cuando se le pase la borrachera cambiará de opinión, dijo el Papa. Luego no cambió de opinión. Por tanto, tenemos aquí el juicio de Nietzsche, un juicio inequívocamente negativo, digamos. Nietzsche no es partidario. El que sí es partidario es Hegel, en cambio, porque Hegel en las Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, en las lecciones de la historia de la filosofía, dice algo así como que con Lutero, mit Luther begann die Freiheit des Geistes, es decir, con Lutero empezó la libertad del espíritu, pero luego añade, pero solo in nuce, ¿no? In nuce, solo en el larvadamente. ¿Larvadamente por qué? Pues porque, por supuesto, Hegel no es luterano tampoco. El sistema hegeliano es más bien ateo. Es más bien ateo porque la religión es solo uno de los momentos de la historia de la libertad del espíritu. No es el momento de la mayor eclosión de la libertad que pasa después que ya con el saber especulativo, etcétera, por supuesto. Ahora bien, Hegel no es partidario. Hegel es partidario, Nietzsche no lo es, ¿no? Pero esto no es decir nada. De nuevo, estamos ante juicios completamente lisológicos que sencillamente pasan por encima de los todos y de las partes. Y entonces, yendo a la teología luterana, a la nematología luterana, la nematología luterana, según se expresa, por ejemplo, la nematología dogmática luterana, según se expresa, como decía Gabriel muy bien, en la confesión augustana, ¿no? Es decir, en la confesión de Habsburgo, más que en las 95 tesis sobre las indulgencias, documento del que también podríamos hablar, se habla mucho, etcétera, pero la confesión de Augusto, de Augustana, vamos, de Habsburgo, que no lo escribió Lutero, como he sabido, no lo escribió Lutero porque Lutero tenía muy pocas luces en general, al parecer era un fraile, bueno, tampoco estoy diciendo con esto que fuera estúpido, sería como decir que era alcohólico, que decía Nietzsche o el Papa, eso sí que serían juicios completamente psicologistas, aquí esto no explicaría nada, pero Lutero no tenía una formación teológica muy brillante, era un fraile agustino, sin duda con muchos talentos personales, por supuesto, etcétera, eso no lo vamos a negar, pero el que escribió la confesión de Augusto no fue Lutero, fue Felipe Melanchthon, como es sabido, ¿no? Y entonces, en la confesión de Augusto, ahí sí que cristaliza un cuerpo de doctrina que tiene que ver, sobre todo, pues con nematológicamente, pues con la justificación, no tiene que ver tanto con la indignación que le entró a Lutero, al parecer, cuando fue a Roma, según se dice en la mitología luterana, ¿no? Indignación que me parece muy bien, pero que estaba completamente al cabo de la calle todo el mundo. De lo que pasaba ahí, si Lutero no lo estaba, pues peor para él, ¿no? Evidentemente. Porque esa indignación tampoco tiene nada específicamente de protestante, no tiene por qué tenerlo. Es la indignación papal, también del Papa actual, ¿no? Cuando el Papa, por cierto, llegó a ser Papa, el Papa Francisco me refiero, dijo que los primeros meses dijo que había visto que en el Vaticano había la banca vaticana, dijo, como además el hombre con un cinismo espantoso, como si se hubiese enterado 2 minutos antes, ¿no? Dice, he visto que hay la banca vaticana, me pregunto si San Pedro tenía una banca.
Por favor, hombre. San Pedro, tratar a San Pedro como si fuese un personaje real en este punto, pues no tiene, ¿verdad? Como si San Pedro tuviera una banca, pues como claro que no la tenía, por supuesto que no. Pero si la Iglesia no hubiese tenido una banca y se hubiese quedado como San Pedro, pues no hubiese llegado jamás a ser Papa tampoco, ¿no? Entonces, Lutero, sí, lo de la indignación en Roma, pues muy bien, pero la confesión agustana, digamos que circula constantemente sobre un mismo teologema, que es un problema teológico, que es el problema de la justificación, que es un problema enorme, que es un problema que además se reproduce constantemente también en la propia dogmática católica y en la propia teología católica, por ejemplo, en la época de ya después del protestantismo, después del cisma protestante, del cisma luterano, quiero decir, se reproduce, por ejemplo, en las controversias entre los molinistas y los vallecianos, ¿no? Por ejemplo, o luego con los jansenistas, con Pascal, con Port-Royal, etcétera. Se reproduce constantemente porque es un problema teológico y filosófico fundamental que en el fondo no es más que es una versión del dilema de Eutifrón, ¿no? De Platón, vamos. Entonces, el caso es que cuando Felipe Melanchthon escribe las Confesiones de Habsburgo, digamos que versan todas sobre la justificación y sobre la negación completa de los instrumentos auxiliares de la gracia, de los instrumentos externos de la gracia. Es decir, la tradición apostólica, los sacramentos, por supuesto la Eucaristía, las propias indulgencias, pero como uno más, entre otros, ¿verdad? Y entonces estos instrumentos, estas mediaciones externas de la gracia quedan aniquilados, negados, impugnados. ¿En nombre de qué? Pues en nombre de lo que ya he sabido, ¿no? Solus Christus, sola gratia, sola scriptura, etcétera, etcétera. Y entonces, esto por supuesto, naturalmente, he dicho que Felipe Melanchthon es el que da cuerpo teológico a esta problemática teológica, pero nematológica, pero Lutero, por supuesto, pues naturalmente tiene fuentes también, fuentes que proceden, por supuestísimo, de la tradición agustinista, de Occam, del voluntarismo medieval, en el fondo, eso es verdad, porque además Lutero era un agustino, por supuesto. Y entonces, cuando Felipe Melanchthon dice solus Christus, está de alguna manera reproduciendo lo que Lutero también dice cuando Lutero dice, por ejemplo, en sentencia famosa, vera teología es práctica, et fundamentus eius es Christus cuyus mors fide aprenditur, es decir, la verdadera teología es la práctica y su fundamento es Cristo, cuya muerte se conoce por la fe. Por la fe, no por la razón, ¿verdad? Es el fideísmo voluntarista. Y luego además añade, para más siempre, dice, teología especulativa, y luego ya termina la frase en alemán, dice, im Hell zum Teufel, es decir, en el infierno con el demonio. Bueno, total, que efectivamente la justificación es el problema principal del protestantismo. Es lo que separa a los protestantes, a los luteranos de los católicos, en este punto, a los luteranos de los católicos. Igual que lo que separó a los católicos del cisma de Oriente, pues al parecer tiene mucho que ver pues, con el papel, no con el papel del Espíritu Santo, sino con el punto principal teológico y doctrinal de si el Espíritu Santo procede del Padre o del Padre y del Hijo. El filioque, que es lo que se discutía en el momento del cisma de Oriente. Ahora bien, esto es nematológicamente, porque después tecnológicamente las diferencias no son esas en absoluto. ¿Por qué no son esas? Bueno, primero porque aquí estas cosas no se pueden mirar desde la estratosfera. Si tomamos partido por una filosofía materialista, ahí no hay ni Espíritu Santo, ni gracia, ni justificación, ni existe Dios. Por tanto, no se puede explicar las cosas así. Esa explicación, EMIC, es una explicación que está cegada internamente por el propio materialismo. No podemos aceptarlo, sencillamente. Y luego, además, porque con estas cosas pasan como con lo que pasaba con las pruebas tomistas de la existencia de Dios. Como sabe todo el mundo, las 5 vías, en las 5 vías, terminan todas ellas con una frase, ¿no? Empiezan todas también con más o menos con una misma frase, con los ense constat, ¿no? Los constan por el testimonio de los sentidos. Y terminan todos con... Y a esto es a lo que llamamos Dios. Sin embargo, mi abuela no llama a Dios eso, por poner un ejemplo vulgar, ¿no? Y mi abuela, por ejemplo, católica también,
pues no tienen idea de la justificación por la fe o por las obras, no sabría muy bien decir esto, por supuesto, ni le interesa en absoluto, ¿qué va? Y tampoco a un creyente católico normal, tú le preguntas si el Espíritu Santo procede del Padre o del Padre y el Hijo, a ver cuál es su doctrina sobre este asunto, y tampoco se ve muy bien por qué tengan que ser diferentes los ortodoxos de los católicos, sobre todo en estos tiempos en los que esas cosas realmente la Iglesia Católica ni se discuten ni se esperan discutir, por supuesto, porque la Iglesia Católica ha experimentado, por supuesto, una especie de bajamar doctrinal después del abandono de la escolástica, como he sabido, por razones objetivas, además. Es decir, no por razones porque los curas sean estúpidos, en todo caso serán estúpidos e indoctos por razones que no tienen que ver con su indoctrina ni con su estupidez, tendrán razones históricas o lo que fuese. Y entonces con esto quiero decir que la explicación del protestantismo, del luteranismo, no se sigue por vías nematológicas, se sigue por vías tecnológicas, vamos a decirlo así. Y entonces, ¿por qué se explica el protestantismo? Pues hombre, acaso se explica originalmente, en torno al siglo XVI, 1517, ¿verdad? Según parece, las tesis de las indulgencias, el día de Todos los Santos, ¿no? Y después, en el 1530, que es cuando se publica, bueno, cuando se escribe la Confesión de Habsburgo, pues, ¿qué estaba pasando en ese momento? Pues lo que estaba pasando es, bueno, primero, por supuesto, la promulgación de las indulgencias plenarias que fue a dictar el bueno de Johann Tetzel, ¿no? A Sajonia. Que a Lutero le indignaron. ¿Acaso le indignaron porque el Papa León X había concedido las indulgencias plenarias a la orden dominica, no a la orden agustina, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué más? Pues, por ejemplo, acontecimientos del orden siguiente, que en el año 1519 Carlos I y V había sido nombrado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y que, por tanto, efectivamente, después de ser nombrado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, estalla esta ruptura, este cisma luterano, que en principio ese cisma no tendría por qué haber sido en absoluto no tendría por qué haber tenido mucho volumen, como había habido 1000 cismas anteriores. De hecho, a Lutero le llamó el Papa para que abjurase y se negó a ir porque Lutero no se acordaba con memoria biográfica, por supuesto, pero se acordaba en el sentido figurado de lo que había pasado con Jan Hus en Bohemia, en el concilio de Constancia, que le llamaron también para abjurar en la Edad Media y le quemaron vivo ahí, ¿no? Entonces Lutero dice, no, yo no abjuro, no me voy a abjurar del Papa. Y entonces el cisma luterano no tendría por qué haber significado efectivamente absolutamente nada, unos decimales desde el punto de vista histórico, al no ser precisamente por las circunstancias políticas, sencillamente, por las circunstancias políticas que tenían que ver con el Sacro Imperio Germánico, Romano Germánico, con la presencia de Carlos I y como emperador, y luego por la presencia, por la constante rivalidad de los principados alemanes que, descontentos ante el poder imperial de Carlos, se afilian a la tesis luterana. Se afilian a la tesis luterana y es lo que permite que la tesis luterana se convierta en un cisma de la importancia histórica que ha tenido. Porque si no llega a ser por esto, no se hubiese convertido en eso. Es un poco pasaba como con la Preparatio Evangelica de Eugenio, de Eugenio Cesarea, no es Eugenio, bueno, de la Preparatio, bueno, de Cesarea, cuando solía citar mucho Gustavo Bueno, ¿no? Que las calzadas romanas habían sido preparadas por el Espíritu Santo, Eusebio de Cesarea, eso es. Pero sin embargo no se explica por esto, se explica más bien la circulación del Espíritu Santo se explica por las calzadas romanas. Y entonces la filiación de los príncipes protestantes contra Carlos V, o primero, a favor de la tesis de Lutero, pues es lo que permite que el luteranismo se convierta en un cisma de importancia no ya teológica, de importancia histórica. Y lo que explica el luteranismo es esta afiliación política. Es decir, es la oposición al imperio, sencillamente, al imperio realmente existente, que era el imperio sacro, bueno, el imperio por lo menos titular, que era el imperio sacro románico germánico. A partir sobre todo ya del año 1547, cuando se produce la batalla de Milberg, en el que Carlos V lucha contra los príncipes protestantes de la Liga Esmarcalda, que además Tiziano, ¿verdad?, pinta el famoso cuadro de Carlos V Ecuestre, y entonces, pues lo que explica justamente el protestantismo no es tanto la doctrina de la justificación por la fe en lugar de por las obras, o la negación de
de las mediaciones externas de la gracia, sino simplemente este contexto político ya sería bastante, ¿verdad?, que es el que explica precisamente los circuitos mismos de la historia. Y entonces, claro, me parece también muy fecundo lo que dice Gabriel, ¿no? La idea de reforma, si hubiesen que encontrar un fundamento, un origen tecnológico de esta idea, en consonancia, claro está, con la tesis del origen tecnológico de las ideas, ¿verdad? Sería quizás el de, me pareció brillantísimo cuando lo escuché por primera vez, muy plausible además, una tecnología propia de un herrero, por ejemplo, que se ve ante un escudo y un escudo abollado y tiene que reformarlo. Para reformarlo, aquí es un sombreado lo que ha dicho antes Gabriel, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Para reformarlo tiene que presuponer la forma previa, porque si no la propia reforma, con el sufijo además, el prefijo re, no tendría sentido, ¿no? Ahora, ¿dónde está la forma previa? Desde luego no en su mente. Decía Marx que la diferencia entre el hombre y los manuscritos y la abeja es que la abeja construye el panal, pero el arquitecto, para construir la casa, tiene que tener los planos en la cabeza. En realidad no es así. Eso es un mentalismo excesivo. Los planos no vienen de la cabeza. Los planos vienen de edificios previos, ¿no? Entonces, el escudo no está en la cabeza del herrero cuando reforma el escudo presente, ¿no? El averiado, sino que el escudo proviene del canon que proveen escudos previos, ¿no? Que ofrecen un canon, un prototipo, ¿no? Y entonces, claro, aquí en el caso que nos ocupa, esta idea, que tiene su origen tecnológico aquí, está dislocada metafísicamente. Porque para presuponer que, o para aceptar que Lutero está proponiendo una reforma de la Iglesia, esto presupone aceptar a su vez que esa forma previa de la iglesia primitiva a la que Lutero quiere volver existe, y no existe, es que no existe, no hay tal iglesia primitiva, no hay tal iglesia de Jerusalén, porque como todo el mundo sabe, los evangelios se escribieron, como también ha dicho Gabriel, mucho tiempo después de que Jesús hubiese muerto, porque además los evangelios no tienen unidad en sí, bueno, sí, los 3 del sinóptico sí, pero el otro no, los demás libros de la Biblia no tienen unidad en sí misma, porque sencillamente los dogmas teológicos más fundamentales, los dogmas cristológicos, como por ejemplo el dogma más fundamental cristológico es la divinidad de Cristo, el hecho de que Cristo es Dios. Ese se establece muy tarde, es muy tardío. Los cristianos primitivos no pensaban que Cristo era Dios, ni se les ocurría pensar en eso, ni no pensarlo. Los dogmas sobre, qué sé yo, sobre el Apocalipsis, sobre la apocastasis, todos estos dogmas van apareciendo según ritmos históricos seculares. Y entonces, pues lo que no existe es el tal cristianismo primitivo, eso no existe, ¿no? Ni Jesús fundó una iglesia, ni nada que se le parezca, ¿no? Y entonces, pues realmente tanto los reformadores como los antirreformadores, que están a favor de la unidad del pueblo cristiano, están pues sencillamente pidiendo el principio, todos ellos, me parece. Sí, claro. Además, una de las cosas que también podría ser significativa del protestantismo y también que es un ejercicio de nuestra perspectiva materialista de la historia, es que en su momento el protestantismo pues, fue uno de los tantos problemas que hubo en su momento. Es decir, tenemos, por ejemplo, reconocimientos de los sumos pontífices, por ejemplo, después del concilio de Nicea en el siglo IV, o el de Constantinopla también a finales del siglo IV, donde se les fueron otorgando distintos grados de sumo, pues de patriarca a distintos obispos de distintas localidades, y sus nombramientos, pues, de hecho, esto me recuerda mucho, por ejemplo, al proceder de la APA actualmente, ¿no? De la American Psychology Association, donde de un día para el otro todos son vicarios de Cristo, y así de un día para el otro unos trastornos, pues ya personas que los padecen, pues son declaradas sanas de un día para el otro, y el procedimiento se mantiene, digamos. Y además, por ejemplo, estas cuestiones de que este es un sajón un sajón ebrio, pues tiene sus refluencias muy claras, ¿no? Que por supuesto que es a la necesidad que tuvo, bueno, no a la necesidad, sino al proyecto de obligar a incorporarse a la órbita del cristianismo que tuvo en su momento Carlomagno contra los sajones mismos. Y de hecho, estos procesos políticos por los cuales el cristianismo ha tenido que, digámoslo así, que en este sentido el protestantismo ha sido tanto timón como vela. En algunos momentos tuvo que dejarse llevar por los vientos, digamos, y por otros momentos también tuvo el timón en sus manos, ¿no?
y no digo el protestantismo, digo el cristianismo. Tuvo la oportunidad de ser timón y de ser vela, y a partir del siglo XVII, con elementos que ahorita no, yo creo que ya los dejaríamos para otro, para otra sección, para una parte 2 de este video, pero que vale la pena mencionar. Por ejemplo, algunas configuraciones que son también técnicas, que son muy importantes. Por ejemplo, ¿por qué se decantaron por el apoyo a los príncipes, a los gobiernos franceses o los alemanes? Porque la crisis estaba ahí. Precisamente la crisis de desapego, de control político estaba ahí con estos dos. Y de hecho, por ejemplo, a reinados un poco más fieles y no un poco más. Por ejemplo, el Imperio Español, pues por ejemplo, la configuración de las mismas deudas era distinta. Por ejemplo, a los franceses sí que se les dio, digamos, hoy le llamaríamos préstamos a fondo perdido. En ocasiones se les prestó dinero, se les nombró cardenales, se les nombró obispos a punta de puro favor. Y al Imperio Español sí que se les seguía cobrando intereses. Y no porque fueran mejores cristianos los españoles, sino porque la lealtad, digámoslo así, y la necesidad del elemento cristiano dentro de la configuración de todo su ortograma, pues estaba ahí el cristianismo y era necesario. Y yo quería terminar mi intervención, pues es que hay muchas otras cosas que se tienen, pero yo creo que sí van a tener que ser para otro punto, es los mitos que se desprenden de esta mitología que envuelve el protestantismo. Y voy a decir específicamente uno que es, por ejemplo, y que está muy desarrollado y que hoy por hoy pues tiene su importancia. Por ejemplo, Enrique Krause, y esto lo he dicho muchas veces, Enrique Krause ha sacado un libro hace unos años, y hace unos años me refiero a 2, 3, que se llama El pueblo soy yo, donde hace una crítica de todo el sistema de gobierno escolástico que tiene sus fundamentos en Victoria y el corporativismo y todas estas cosas a las cuales digámoslo, el liberalismo, el renacimiento y la modernidad pues estarían oponiendo completamente. Y por supuesto que los críticos de esto pues son personajes como Stoetzer o Henry Pirene, que sí reconocen la necesidad de estos instrumentos. ¿Por qué? Porque digámoslo así, se desprenden, por lo menos en los orígenes escolásticos de la emancipación de la América Española. El texto Stoetzer ahí no está pensando, por ejemplo, no incorpora, digamos que eso es una de las virtudes, no incorpora elementos mitológicos o metafísicos como pueden ser la libertad humana o el progreso, sino que se ciñe solamente a la configuración propia de los aparatos de Estado y cómo funcionaban. Pero digámoslo que aquí quienes proponen al protestantismo como una albacea del liberalismo, de la libertad individual y del progresismo, pues estarían cayendo en una contradicción, digámoslo así, hasta, bueno, no quiero, eso no importa, ¿verdad? Pero de hecho lo es. Este doble discurso, ¿por qué? Porque las sectas protestantes más apoyadas por el gobierno de los Estados Unidos, que se puede rastrear y que desde principios del siglo XX se sabe, pues son nada más y nada menos las que incorporan digámoslo así, el esquema de corporativismo dentro de su estructura. Y léase Testigos de Jehová y Mormones. Dos movimientos que no tienen absolutamente nada que ver con Lutero y que fueron apoyados durante muchos años, por lo menos por capitales privados. De eso sí que lo podemos decir. Y hoy por hoy son de las tradiciones y de las sectas protestantes más fecundas, y ninguna de las dos reconoce a Jesucristo como Señor. Entonces, ¿por qué es necesario como Señor, como Dios, perdón? Ninguna de las dos reconoce a Jesucristo como Dios. Son casos sui generis de desarrollos teológicos muy extraños. Son teologías mutatis mutandis, vamos a decirlo así, arrianas. Exactamente, exactamente, sus abuelos son arriba. El abuelo de estos es arriba. Pero resultan sumamente útiles para proyectos como el proyecto imperialista anglosajón, porque esa fidelidad al corpus y a la organización eclesiástica o a la organización sectaria funciona muchísimo para la expansión por ejemplo, del American Style Life, por ejemplo. Y además aquí en México, bueno, no en México, en ese momento pues no era México, pero me voy a permitir leer una parte de lo que aparece en el texto de la filosofía en México en el siglo XX de Gustavo Leiva, el cual habla de cómo se incorporó el positivismo dentro de México, y para que se vea, por ejemplo, personajes hispanohablantes, por ejemplo, el chileno Francisco Bilbao, cómo incorporaba la lectura del protestantismo y cómo ya para el siglo XIX pues ya estaba
ya protestantismo, libertad, anglosajón, y Estados Unidos de América, ¿verdad? Y de ahí a la Estatua de la Libertad, que ya es un, sí, es un cliché que todas las películas norteamericanas, desde Vito Corleone, ¿verdad? Hasta la que sea, que ya ven la Estatua de la Libertad, ya somos libres, ¿verdad? Y de hecho, también en el Titanic, ¿no? Ya estoy salvada cuando ve la Estatua de la Libertad, pero bueno, dice, aquí está citando a Francisco Bilbao, un pensador chileno que vivió en el siglo XIX entre el 23 y el 65. Dice, la España conquistó la América, los ingleses colonizaron el norte, con la España vino, y ojo ahí, ¿verdad? El catolicismo, la monarquía, el feudalismo, la Inquisición, sinónimos de, eso es mío, ¿verdad? El aislamiento, el silencio, la depravación y el genio de la intolerancia exterminadora, la sociabilidad de la obediencia ciega. Con los ingleses, y aquí está el asunto, el meollo del asunto, bueno, uno de las manifestaciones del meollo del asunto. Con los ingleses, por supuesto, vino la corriente liberal de la reforma, la ley del individualismo soberano, pensador y trabajador en la completa libertad. ¿Cuál ha sido el resultado? Al norte, los Estados Unidos, la primera de las naciones antiguas y modernas. Al sur, los Estados desunidos, cuyo progreso consiste en desespañolizarse. Y aquí nos podemos dar cuenta que el lisologismo total con el cual no solamente está tratándose desde los partidarios del protestantismo y de la tradición liberal y de los anglofílicos, este lisologismo se trata en todos lados. Prácticamente es un problema que está al cabo de la calle, no podemos negar tal cosa. Y de hecho, esto me obliga a mí a pensar, o me permite a mí pensar, que es precisamente uno de los motores, la reforma protestante, de seguirle llamando reforma a la segunda gran transformación de México según el gobierno actual. Eh, ¿Por qué? Porque prácticamente la reforma ya tiene este vínculo, porque por ejemplo ya las casas, por ejemplo, cuando empiezan a escribir en contra de cualquier vestigio de modernidad, pues uno de sus adversarios, por supuesto, que es Lutero. El mismo Miguel Hidalgo, y esto lo leímos Jorge y yo en uno de los tomos que tenemos en la biblioteca del instituto donde compartimos clases, leímos una de las de aquellas disertaciones con las cuales le tocó a Miguel Hidalgo le tocó concursar, y por supuesto que despotrica no solamente contra Lutero, que digamos, bueno, era propio que lo hiciera así, pero contra los modernos, contra los personajes que nosotros en los libros, en los manuales, digamos así, tradicionales de historia, los reconocemos como inspiradores del movimiento de independencia nacional, que son los enciclopedistas Diderot, Voltaire, Rousseau, y contra ellos es con los que despotrica. Todo el mundo sabemos que digamos así, esto solamente lo menciono como una de las implicaciones que tiene la reforma protestante a estas alturas. O sea, no es una cuestión de extravagancia, ni es una cuestión de vamos a encontrar un punto en el cual todos podemos encontrar disentimiento. Pues no, realmente es porque actualmente se ha mencionado muchísimo más. Por ejemplo, yo ni siquiera sabía cuál era la religión de Obama, de Bush o de Clinton, ¿verdad? Pero hoy por hoy todo el mundo sabemos que Donald Trump es presbiteriano y que apoya a Netanyahu, y que Netanyahu y Donald Trump están impulsados por todas estas sectas protestantes y evangélicas que tienen que guardan su propia agenda. Así con eso voy a cerrar, que guardan su propia agenda y que tiene implicaciones políticas claramente rastreables y que, como dijo Íñigo, no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, ¿eh? Absolutamente nada, no tiene nada que ver. Entonces, Miguel Hidalgo era un escolástico, en el fondo. Claro, sí, era un escolástico. Yo he tenido ocasión de ver en México, en un museo, su biblioteca, y ahí había más libros de Suárez y de Arriaga y de los grandes infolios escolásticos del siglo XVI, XVII, XVIII, que de lo que podía haber de Montesquieu, de Rousseau, eso claro, por supuesto. Sí. Eso Además era técnicamente muy difícil tener ese tipo de textos, porque además el aislamiento era real, pero no era un aislamiento de retrógrada, era un aislamiento de eutáxico, era una necesidad de mantener al margen ese tipo de literatura. ¿Por qué? Porque comprometía la configuración que precisamente los mismos héroes de la independencia, bueno, los mismos, ¿cómo podemos decirlo? Los que inician el movimiento de independencia, pues buscan mantener. Para nada hay una unidad distinta. Lo que sí es verdad, se me ocurre de decir, a tenor de lo que has dicho, vamos, también un sombreado, ahora que citaste a Trump y a Obama y a Bolsonaro también,
es que si uno mira en América, ¿no? Bueno, en Estados Unidos, por supuesto, pero quiero decir, en América, en Hispanoamérica y sí, bueno, y en Iberoamérica en general, ¿no? Los principales mandatarios, pues ahora mismo se me está ocurriendo, no había pensado en esto, pero se me están ocurriendo que hay muchos que son protestantes. Sí, sí. Está, por ejemplo, el propio Bolsonaro, está, pero también Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Dicen, vamos, eso decían, ¿no? Yo creo que Nicolás Maduro dice que es cristiano. Yo creo que más bien será católico, yo no creo que es, bueno, no lo sé, ¿eh? Yo hace poco vi en un programa de estos que ya no se llama Aló Presidente, no sé cómo se llama, un programa que lo dirige Diosdado Cabello y que dura también 5 o 6 horas. Vamos, yo no vi las 5 o 6 horas, excuso decir, vi una hora o así, y era la época de la primera ola de la pandemia, y salía Maduro con la mascarilla, con el cubrebocas, y anunciaba Maduro desde el Palacio Presidencial con la estatua, con el sable de Simón Bolívar y tal, que había inaugurado la Biblioteca Cristiana Bolivariana. Y ahí había una serie de libros sobre Jesús y sobre no sé qué. O sea, que Maduro también es cristiano, como lo era Chávez, decían, ¿no? Pero yo creo que más bien de orden, no sé si será protestante, evangelista o qué será, ¿no? Y un montón de otros, ¿no? Por ejemplo, esta señora que sustituyó a Evo Morales, ¿no? Hasta que el año pasado, ¿no os acordáis? Bueno, el año pasado cuando salió Evo Morales tuvo que escaparse para México, precisamente, ¿no? Hubo no me acuerdo, la presidenta, en este interín se puso una mujer de presidenta, pero no me acuerdo el nombre, que vino con la Biblia incluso, y eso yo creo que también era como evangelista. Por tanto, efectivamente, parece que este tipo de denominaciones, como dicen en Estados Unidos, cristianas, están expandiéndose muy rápido por Hispanoamérica, parece, ¿no? Llevan tiempo expandiéndose. De hecho, cuando estuve en México yo, una de las primeras cosas que me llamó la atención, porque en España no es común, y luego ya me acostumbré, ya no me llamaba tanto la atención, es a la distinción sociológica que se establecía entre la gente, ¿no? Comúnmente, vamos. Entre ser católico o ser cristiano. Los cristianos son los protestantes, los católicos son los católicos, ¿no? En España esto no se dice así. Como en España no hay una presencia muy fuerte de protestantes, hay, pero muy pocos, pues los católicos muchas veces se llaman a sí mismos cristianos, no matizan, ¿no? Sin embargo, en México, como hay muchos evangélicos, etcétera, se produce esta distinción común, vamos. Eso me llamó mucha atención cuando estaba ahí. Muy bien. Pues yo con esto terminaría. Pues muchas gracias a los dos. Y yo con esto ya terminaría mi presentación para este capítulo y esperando ya con ansias la siguiente sesión. Perfecto, pues muchas gracias, Gabriel, estupendo. Muchas gracias por la invitación, la verdad. Un lujo poder conversar con vosotros. Me siento como en casa, realmente. Este canal siempre será tu casa, Íñigo. Y bueno, yo por mi parte tampoco tengo nada que agregar. Ha sido magnífica la exposición de Gabriel y los apuntes de Íñigo. Y si les parece, podemos dejarlo hasta aquí y programar alguna otra conversación en las próximas semanas, ¿no? Hombre, podría ser el primer capítulo del año que entra, ¿eh? Este es Sí, el yo último del primer capítulo. cuando me invitéis a venir al vuestro canal, yo a vuestras órdenes. Excelente. Pues así quedamos entonces. Muchas gracias, Íñigo, y muchas gracias, Gabriel. Gracias.